Estás escuchando Es Noticia en la Web con el periodista Jorge Luis Zulbarán por Ritmo Estéreo 93.5 FM, la radio que a ti te gusta. Bien, cuando son las 8:15 de la mañana, ya estamos al aire nuevamente con ustedes. Es Noticia en la Web. Les recuerdo que usted puede mandar sus mensajes, hacer sus preguntas a través del 0412-5143-528. Bueno, ya tenemos comunicación con él, con nuestro invitado especial en el día de hoy, el ingeniero Alejandro Linayo. Él es ingeniero de sistema, profesor universitario, director del SICIR, investigador precisamente muy reconocido a nivel nacional e internacional sobre el tema de la tragedia, la emergencia del Valle del Mocotí. Sin más preámbulo, ingeniero, me está escuchando a esta hora. Él se encuentra fuera del país, pero hemos logrado tener contacto con él. Bienvenido, muy buenos días, ingeniero Alejandro. Los micrófonos de Noticias en la Web de Ritmo Estéreo 93.5 están abiertos para precisamente comenzar esta tertulia de la situación que se ha presentado nuevamente en la zona del Valle del Mocotí. Buenos días. Muy buenos días, Jorge Luis. Realmente un gusto estar contigo. Te agradezco mucho la invitación. Creo que es muy oportuno abrir espacios informativos para conversar alrededor de este nuevo evento que azota a los habitantes del Valle del Mocotí. Bien, precisamente, ingeniero, en esta oportunidad, bueno, ya conversábamos nosotros anterior a esta oportunidad, conversábamos con la periodista y colega suya también en el área de investigación, la licenciada Nilsa Gulfo. ¿Cómo está viendo usted en este momento, ingeniero, a pesar de que usted está fuera, yo sé que está haciéndole seguimiento a todo este evento que se ha presentado durante esta semana? ¿Cómo ve usted en este momento la situación del Valle del Mocotí? Bueno, realmente uno ve con mucho pesar que lo que está ocurriendo en el Valle del Mocotí es una repetición de las mismas circunstancias que se dieron en el año 2005, ¿no? Y bueno, donde ya todos recordamos, la mayoría recuerda pues lo que ocurrió. Penosamente, tanto las consecuencias de aquel evento se vuelven a repetir como las causas que lo propician, los elementos de fondo que permiten, que construyen de alguna manera las condiciones para que estos desastres se estén dando, no se terminan de intervenir. Obviamente que la situación de crisis que se vive en el país, que ha venido agravando durante los últimos años, hace cada vez más difícil propiciar esfuerzos sostenidos, coherentes, integrales, que permitan realmente modificar los procesos que permiten que estas cosas ocurran. Pero obviamente cuando no lo hacemos, estas son las facturas que penosamente tendremos que pagar. Entonces realmente nos genera muchísima pena. El desastre del Mocotí y las lluvias del país en el año 2005 propiciaron una serie digamos, fue un momento en donde todos los actores nacionales, particularmente en el alto gobierno, se hicieron una serie de lineamientos, se definieron políticas, se establecieron grandes propósitos para tratar de evitar que Venezuela siga siendo un país tan vulnerable a la ocurrencia de estos eventos. Pero penosamente, a pesar de que se dieron algunos pasos, se hicieron leyes, se establecieron algunas normas, se crearon algunas instituciones, en términos pragmáticos, en términos fácticos, el trabajo que se tiene que hacer, particularmente en los niveles de gobierno local, ha sido prácticamente nulo, ¿no? Es muy triste, por lo menos yo recuerdo que a raíz del desastre del Mocotí desde el año 2005, entre múltiples esfuerzos que se hicieron, se desarrolló un proyecto muy interesante que coordinó la profesora Rosa Chacón de la Universidad Simón Bolívar. Es un proyecto que fue financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y justamente apuntaba a tratar de definir parámetros, criterios que deberían seguirse en lo que es la planificación y la gestión del desarrollo rural. Allí justamente en el Valle del Mocotí y particularmente la población de Santa Cruz de Mora. La intención era ver cómo incorporar esos elementos de riesgo, esos criterios que se tienen que tomar en cuenta
para que a la hora de gestionar un poco la ocupación que se da allí, las cosas se hagan de la mejor manera posible. En aquel estudio participaron personas muy reconocidas, inclusive de la Universidad de los Andes. Recuerdo al profesor Carlos Ferrer, profesor Jaime Lafayette, figuras insignes que penosamente hoy por hoy ya no nos acompañan. Hicieron unos trabajos de caracterización brillantes, definiendo para cada punto de ese valle dónde hay que tener cuidado, a qué hay que prever. Y bueno, todo eso se entregó, todo ese material se desarrolló. En un primer momento hay que reconocer que había un alcalde que fue quien estuvo de alguna manera lidiando con las principales consecuencias del desastre del 2005, de febrero del 2005. Él se llamaba Alexis, no recuerdo su apellido, pero él era una persona muy sensible ante el tema y trató de hacer y promover algunas cosas. Pero bueno, estas cosas que pasan en Venezuela, que bastó que cambiara la administración, que pusieran a otras personas para que entonces dijera que eso no es importante, obviémoslo. Y bueno, estos esfuerzos para que tengan realmente los frutos que tienen que tener, tienen que ser esfuerzos sostenibles, que vayan más allá de la diatriba política, de que un actor de gobierno o un director de una institución o de un ministerio esté en un momento y luego lo quiten y luego venga otro. Son temas que tienen que ser mantenidos en el tiempo, ¿no? Entonces realmente la sensación que nos embarga hoy es de muchísima pena. Es un evento que se sabía que iba a pasar, porque bueno, esas son cosas que se han dicho. Mire, si la gestión de este espacio no se comienza a transformar y no se comienzan a tomar en cuenta X criterios técnicos, aquí va a volver a repetirse lo que ya vivimos. Y este es un tema que hoy por hoy no solo nos preocupa en el tema del Valle del Mocotí, nos preocupa en otros espacios del estado Mérida, donde existen las caracterizaciones, existen los estudios, existen los mapas y los diagnósticos, e igualmente de otras zonas del país. Se ha advertido mucho que la manera como se ha venido haciendo la gestión urbana de muchos espacios, inclusive el mismo Vargas, pues Vargas fue uno de los desastres más importantes que han afectado a Venezuela en los últimos 100 años. Hace poco, un poco más de un año, estuvimos participando en un evento coordinado por la Universidad Central de Venezuela, dirigido por el profesor José Luis López y su equipo del Instituto de Mecánica y Fluidos. Y bueno, el evento se hacía en el marco de los 20 años de Vargas, y uno de los resultados más preocupantes que uno veía era que todas las condiciones que precedieron al desastre del 99 están nuevamente construidas hoy. De manera que lo único que falta es la lluvia. Y en este sentido yo siento que es muy importante, Jorge, tratar de comenzar a hacerle ver a la gente que estas cosas que están pasando no son culpa de las lluvias ni de las vaguadas. No es que la naturaleza se volvió loca, no es que las quebradas amanecieron del mal humor. O sea, estos son eventos que de alguna manera, cuando tú tratas de escudriñar qué es lo que está detrás de la ocurrencia de estos eventos que ocurren, siempre te vas a topar problemas de insostenibilidad en inversión de desarrollo local. Son acciones que desarrolla la misma sociedad a ratos en el marco de su poca información. Entonces ubican la casa donde no deben, o el sector privado e inclusive las instituciones mismas que permiten, que facultan, que ocupan, que permisan sin tener los criterios. Entonces allí es que se construyen las condiciones. Por lo menos un tema que a nosotros nos viene preocupando muchísimo. Y te acabo de enviar unas imágenes a tu red social que me hizo llegar ayer el profesor Nerio Ramírez y la profesora Yuselis Hernández de la Organización de Rescate URO, una organización voluntaria muy destacada que trabaja en Mérida. Ellos son expertos en geología, geomorfología y percepción remota, y ellos mandan un análisis, unas primeras imágenes donde muestran todos los recorridos y el agua que bajó, y esas imágenes son realmente asombrosas a la hora de mirar todo lo que se ha hecho en términos de deforestación de las cuencas altas de esos ríos y de esas quebradas. Eso ya se había advertido como una de las causas principales del desastre del
2005. Hubo unos procesos inclusive de carácter económico alrededor de los precios que se imponían para la venta del café, que hacían insostenible la actividad para muchos productores del Valle del Mocotíes. La gente optó entonces por meter ganado, por meter formas de producción que ameritaban que se quitara el bosque. Entonces tú ves las inmensas manchas de deforestación que se están generando en esas cuencas arriba, y esas manchas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, acaban con el bosque, impiden esa capacidad que tenía el bosque de retener esas cantidades de agua, ya no existen esas capacidades. Entonces mucha del agua que llega de inmediato corre río abajo, ¿verdad? Lavan los terrenos, y entonces se generan los problemas que se generan. Entonces uno ve preliminarmente, porque penosamente también la gravísima crisis que están viviendo nuestras universidades, centros de investigación, impiden hacer adecuada investigación de las causas de estos fenómenos, pero muy preliminarmente tú puedes mirar que hay realmente debilidades inmensas en lo que es la gestión integral de cuencas, particularmente de las cuencas altas de ese valle, que de alguna manera se sabe que potencian la ocurrencia de este tipo de cosas. Ingeniero. Entonces hay que mirar, dígame, Jorge. Precisamente hay que hablarle en criollo a la gente. No solamente es una situación de la naturaleza, ya usted lo decía. Creo que hay que, y ahí juega un papel importante los medios de comunicación y por supuesto todas las autoridades que tengan que ver con esto. Toda esa situación, estoy viendo las imágenes que usted me envió y de verdad que son sorprendentes ese estudio que están haciendo estos colegas suyos, y precisamente hay que hablarle en criollo a la gente, que no es solamente el factor natural el que está interviniendo en esta tragedia o en este tipo de tragedia. Es la mano del hombre por la imprudencia que también lo está haciendo. Es correcto, y esa es la norma en todo desastre. Por esa razón nosotros nunca nos referimos a que los desastres son fenómenos naturales. Jamás hablamos de desastres naturales. Los desastres son fenómenos socionaturales. O sea, de alguna manera el ser humano incide ocupándose inadecuadamente, no observando algunos criterios técnicos, no tomando en cuenta de alguna manera las características propias de las dinámicas del territorio que ocupan. Entonces la gente, se ubica y no toma en cuenta esas dinámicas, y entonces luego obviamente la naturaleza no es ni perversa ni benevolente, ella es sencillamente indiferente, y cuando tenga que llover, lloverá, y si usted no microzonificó y se ubicó donde se tiene que ubicar por las buenas, la naturaleza lo va a reordenar a usted por las malas, y se va a llevar las casas y va a matar a la gente, pero realmente no son la realidad. Mira, nosotros hemos desarrollado varios trabajos sobre este tema a nivel de diversos países. Hemos trabajado en Asia, analizando un poco cómo estos procesos se dan. Hemos trabajado en América Latina, en proyectos muy completos, justamente tratando de identificar cuáles son los escenarios que el cambio climático le impone a los riesgos de aludes torrenciales e inundaciones de las ciudades de América Latina y el Caribe. Y lo que uno identifica es eso, que es que si uno no comienza, digamos, a tomar en cuenta e incorporar de una mejor manera estos criterios a la hora de definir dónde y cómo ocupamos, los problemas van a estar allí. Por lo menos hablando en criollo, que me parece muy buena tu observación, yo creo que es fundamental que la comunidad del Valle del Mocotíes entienda la importancia que tiene la preservación de las cuencas altas de ese valle. Cada vez que alguien corta un árbol, limpia una parcela, elimina para meter forraje y meter ganado, de alguna manera construye las condiciones para esto que hoy por hoy se está viviendo. Estos desastres se construyen socialmente. Entonces es fundamental que se entienda que si no se abordan estas temáticas, eso va a ser muy difícil. Esas son cosas que obviamente deberían de garantizar, y así es en otros países, las instituciones, o sea, los permisos, la planificación del territorio,
la gestión urbana, de definir dónde y cómo la gente se ubica, está la guardería ambiental. Esas son cosas que de alguna manera están hechas para garantizar que eso se dé. Sin embargo, en el marco de la crisis que se vive hoy en Venezuela, hay que tratar de apostarles a la gente. La gente tiene que conocer, como bien decía Nils hace un momento, los mapas que caracterizan la mayor parte de los escenarios de riesgo de la población del Mocotíes y de buena parte de Mérida están disponibles, o sea, están en las redes. Yo te compartí ayer a ti algunas herramientas que se han desarrollado para que cualquier persona desde su celular pueda ver dónde está parado y entender a qué está expuesto. Entonces, esos datos son fundamentales para que la gente entienda en dónde está viviendo y ante qué indicador tiene que asumir qué tipo de conductas. Eso es una labor importantísima y en la que tenemos que trabajar mucho, Jorge Luis. Bueno, yo considero precisamente allí están parte de esas consecuencias, ¿no? De lo que usted al principio hablaba, que la falta de educación, la falta de un sistema que eduque a la población a ver dónde realmente se encuentran, son herramientas que se deben utilizar para evitar, por supuesto, toda esta situación que se ha presentado en el Valle del Mocotíes nuevamente y que observamos, ingeniero, que por ejemplo en el municipio Campo Elías, la cuenca que aborda el río Montalbán, en los últimos tiempos ha generado situaciones de emergencia, producto precisamente de los derrumbes o el movimiento de masas que se ha dado a la altura de las montañas, la parte alta de esta cuenca. Y fíjate que nuevamente en el tema del municipio Campo Elías, que también es un municipio que siempre nos ha preocupado mucho, se ha también hecho un estudio muy completo sobre cuáles son las dinámicas, las recurrencias de grandes eventos. Hay que recordar que ese municipio, por allá a mediados de los años 50 del siglo pasado, se dio una inmensa crecida justamente de la quebrada Montalbán. De hecho, el material, buena parte del material que arrastró aquella crecida, se convirtió se depositó de alguna manera ahí muy cerca del río Chama, generando un volumen de materiales en donde justamente hoy está sentada una gran urbanización que es la urbanización Don Luis. Entonces, estos eventos, te reitero, esos eventos que de alguna manera detonan estos procesos son eventos de reconocida recurrencia histórica. Eso no es que como pasó por allá en el año 50 ya no va a volver a pasar. Esos eventos van a volver a ocurrir. Y si no se toman las medidas que se tienen que tomar hoy para evitar los daños que ahí se pudieran generar en el futuro, pues obviamente se repetirán las calamidades a las que estamos viviendo hoy. Que eso es un poco lo que más le duele a uno, ¿ves? Que son eventos que ocurren, que dejan unas lecciones. Entonces la clase política llega y hace manifestaciones y dicen cosas en televisión y que esto es lo que vamos a hacer para que nunca más esto vuelva a ocurrir, y realmente en términos concretos no se hace absolutamente nada. En el caso de Gido, yo puedo recordarte, Jorge Luis, que se dio inclusive un proyecto muy interesante con la participación de las instituciones tanto académicas como instituciones públicas más importantes de Mérida y de vinculadas a estos temas. Ese fue un proyecto que fue apoyado de alguna manera por la cooperación internacional del gobierno de Canadá. Se llamaba el Proyecto Multinacional Andino. Ahí realmente participaron personas brillantes y se hizo una caracterización muy completa con mapas muy detallados de cuáles son los problemas que se tienen que tener en cuenta en Ejido, con recomendaciones importantísimas. Y bueno, por allí anda durmiendo esos estudios en alguna biblioteca. Muy lamentable. Estaba yo observando, investigando previo a esta entrevista, ese trabajo que usted ha venido haciendo, no de ahorita, porque no es una improvisación, es un trabajo de más de 20 años, porque yo lo recuerdo a usted desde que estábamos en los grupos de rescate, si no mal recuerdo, yo en el área de comunicaciones y usted a través de lo que en aquel entonces se llamó Defensa Civil. Y el trabajo es un trabajo arduo. Ahora, ¿cómo ve usted, o mejor dicho, qué
¿qué orientación como experto en la materia para el sector educativo, esa parte educativa que se debe manejar en todos los ámbitos para evitar o prever estos desastres desde el punto de vista educativo? Y bueno, mira, la educación tiene que empezar a entender, y así lo están haciendo en otros países, o sea, que uno de los objetivos principales de la educación es garantizarle al ciudadano el derecho a saber cuáles son las dinámicas del territorio en las que él está asentado. Un tema que se ha venido trabajando durante años es que la escuela tiene que de alguna manera convertirse en un mecanismo que le permita llevar la información a la ciudadanía, a los niños y jóvenes, de dónde está él viviendo, qué es lo que ocurre a su alrededor, con qué falla sísmica convive, con qué mapa de movimientos de masa o geomorfología convive, con qué dinámicas de ríos convive. Y esas son cosas que se tienen que hacer particularmente al nivel local. En Venezuela hemos logrado a lo largo de años, como tú bien dices, el esfuerzo del equipo de la Universidad de los Andes que trabaja en este tema data del año 1979, cuando se crea la Comisión Especial de Asesoría para la Prevención de Riesgos Sísmicos. De ahí para adelante han surgido una serie de iniciativas académicas, de investigadores para seguir trabajando este tema, y el tema educativo ha estado siempre presente. En el marco de este esfuerzo, en algún momento inclusive se logró que estos temas pudieran incorporarse de manera obligatoria en la currícula nacional, pero el abordaje ha sido inadecuado, porque entonces la gente te habla de terremotos o te habla de inundaciones, entonces te define que es una inundación y que es una lluvia y que es una luz torrencial, pero no tiene, digamos, el impacto de decir que la gente que vive hoy, por lo menos en la zona de Milla, no tiene cómo conocer un poco datos concretos sobre cuáles son las dinámicas propias de esa quebrada, que es una quebrada que siempre ha preocupado, que está bien estudiada, muy bien estudiada, que se sabe exactamente qué es lo que va a pasar allí. Lo que no sabemos es cuándo, pero sabemos qué va a pasar allí, porque esa quebrada ya nos ha avisado en el pasado qué es lo que va a ocurrir, que cómo ella opera, qué ocurre cuando se viene lo que se viene desde esas cuencas y microcuencas que están arriba del parque de los Chorros de Milla. Y entonces la gente que vive allí no se le garantiza el derecho a saber cómo convivir con esa quebrada. Esos son temas en donde tanto el esfuerzo educativo como el trabajo que tienen que hacer los medios de comunicación es fundamental, porque realmente el momento en donde la información alrededor de un evento es menos útil es cuando el evento ya se concretó, que es lo que estamos viendo hoy. Hoy por hoy tú informas tantas casas destruidas, tantos muertos, tantos lesionados, tantos daños materiales. Ante ese tema, claro, es bueno, eso hay que informarlo, pero ¿qué puede hacer ya la persona que fue víctima? Pues puede hacer muy poco. Esa información solamente es eficaz cuando llega antes, cuando a mí como ciudadano me dice, mire, usted vive en una zona que usted está a tantos metros y ahí se espera que el agua llegue hasta tal altura, y entonces usted las primeras indicaciones tiene que correr hacia la izquierda porque esa es la zona que a usted le conviene más. Allí es que realmente la información es particularmente importante y particularmente marca la diferencia. Bueno, parte de ese tema lo conversamos con la licenciada Nilsa Gulfo, pero ahondamos un poquito más con usted como experto en el área, aparte de lo que ya nos mencionó anteriormente. ¿Cómo ve usted el manejo de la información en este momento con referencia a lo que ocurrió en el año 2005? Bueno, yo creo que ya Nilsa hizo una exposición muy clara, muy completa. Yo comparto plenamente lo que ella hizo saber. Yo creo que cada vez es más notorio el rol que juegan las redes sociales alrededor de este tema, y eso puede ser muy bueno, pero a la vez es muy peligroso. El tema de la polarización política que hay en este momento en el país juega en contra de la sensatez alrededor de este tema, porque bueno, se entiende que todo lo que se dice está mediatizado, ¿verdad? Sigue lo que llaman siguen unas líneas, ¿verdad? Que o te dicen que todo está perfecto, todo está controlado y que vivimos en Disneylandia, o te dicen que todo es un caos, que nada sirve, entonces que sálvese quien pueda. Entonces, como decía Winston Churchill, en toda confrontación la primera víctima es la verdad.
verdad. Entonces yo siento que esta situación del país juega muy en contra y eso da pie a que en las redes sociales de alguna manera pasen las cosas que pasan, y ese es un trabajo en que hay que involucrarse. Sin embargo, Jorge, yo sí quisiera quizás hacerte unos comentarios breves sobre, más que cómo veo el manejo comunicacional alrededor del tema, es cómo veo el manejo de la emergencia en sí misma y las cosas que permanentemente me están llegando de lo que está pasando allá. Yo estoy ahorita haciendo unos trabajos en algunas ciudades de América Latina y luego voy a Europa a seguir haciendo unos trabajos en estos mismos temas, en cambio climático. Pero claro, uno no puede desprenderse de Venezuela y menos de Mérida, que es, bueno, mi casa, pues. Y entonces yo siento que hay que tratar de hacer un llamado a... Por lo menos he estado mirando con mucha preocupación en el tema de las redes sociales, que, o sea, lo primero que tú ves del manejo de la emergencia que se está dando ahorita es que nuevamente es una emergencia que nos agarra a los pobladores, a las víctimas, en unas circunstancias en donde nunca se hizo el trabajo antes, nunca se les dijo cuáles eran los mapas, qué es lo que podía ocurrir, dónde se están esperando los problemas y ante qué criterios, ante qué parámetros tienen que hacer qué tipo de cosas. Nuevamente es una emergencia que nos agarra descalzo, sin que los esfuerzos de preparación comunitaria para la respuesta ante el evento se hayan desarrollado. Entonces, hoy por hoy, bueno, todo es autoorganización, todo es un poco improvisado, bueno, se manda un montón de camiones, se hacen un montón de llamados para apoyar con insumos y materiales. Esa es una experiencia que ya hemos vivido en muchas ocasiones y que hay que manejarla con mucho cuidado, porque hay que chequear siempre la persona que después corazón dona en alguna ciudad, ¿verdad?, un material para las víctimas, tiene que tratar de entender de qué manera ese material que usted está colocando en una oficina en Mérida va genuinamente a llegar a quien más lo necesita. Tenemos una larga trayectoria y experiencia de containers de ayuda de ese tipo, camiones con cajas que se llegan a un lugar. No se puede, lo que más cuesta en ese tipo de manifestaciones es la distribución, el transporte y la entrega en donde ese insumo se necesita. El costo de esa distribución, transporte y entrega es mucho más alto que el bien en sí mismo que tú estás donando. Y entonces eso hay que hacerlo con mucho criterio y con mucha articulación. Y otro tema que yo veo es que, bueno, dado que no se hizo eso, porque esa es un poco la labor que uno aspira que hagan las instituciones de protección civil, que todo el mundo sepa qué hacer a la hora de algo, pero cuando eso no se da, entonces hay que tratar de facilitar un poco los mecanismos de autoorganización de la sociedad. Yo veía por lo menos desde ayer con mucha preocupación que entonces algunas alcabalas, la alcabala de la Victoria, estaba impidiendo el paso de ayuda que algunas instituciones vienen recogiendo. Claro, esto es, reitero, una cosa que vi en Twitter, eso yo no tengo certeza de que eso sea así, pero si así fue, yo siento que eso hay que tratar de repensarlo. O sea, no se puede evitar, no se debe impedir que esa ayuda llegue. Lo que hay que hacer es buscar un mecanismo de que cuando las personas lleguen allá, bueno, se organice un poco mejor, se le asigne. Hay organizaciones que están haciendo un trabajo muy bueno, muy serio. Creo que Cáritas está haciendo un trabajo muy importante en el marco de la emergencia. Y Cáritas, bueno, es una organización más o menos reconocida, pues, mundialmente en el manejo de estos temas. Hay otras organizaciones que de repente no lo son tanto, entonces, bueno, hay que pedirles que se acoplen a un mecanismo de articulación y de coordinación mínimamente funcional. Entonces, yo siento que es muy importante tomar en cuenta todas las lecciones, todos los protocolos internacionales que exigen que recomiendan cosas ante estos casos para no repetir los errores del pasado. Eso yo creo que es muy importante y ojalá los actores institucionales que están al frente de este tema piensen un poquito en estas recomendaciones y no entiendan de que esto es una cosa política, que es un ataque a nadie. O sea, nosotros somos técnicos, somos investigadores, nunca hemos militado en ningún partido político, no nos interesa. Nosotros lo que quisiéramos es tratar de, y hacemos votos, que ellos lo hagan de la mejor manera posible, porque aquí no se gana ni se pierde políticamente. Esto es una cosa que trasciende esa lucha loca, suicida, en que está envuelta Venezuela desde hace ya un par de décadas, y este tema va más allá. Las personas que el río se llevó por delante y los muertos no eran ni rojos ni azules, eran venezolanos, y esa gente hay que ayudarla independientemente de
confrontación por lo que viene dando. Lamentablemente, ingeniero, pues hay que educar no solamente a la población, sino también a nuestros actores políticos de este momento para que reaccionen de manera positiva a favor de la gestión de riesgos que se debe mantener en un momento y que no es un secreto en este caso. Ingeniero, prácticamente queríamos hacer el programa en 2 segmentos, pero es tan importante el tema que estamos tratando y el tiempo es tan corto en radio que bueno, prácticamente ya nos quedan 5 minutitos por allí para terminar de abordar una parte de este tema, porque creo que en otra oportunidad podremos, cuando ya usted retorne o esté más cerca, podremos abordar mucho más este trabajo. Sí, afortunadamente en esta oportunidad hay unas organizaciones internacionales que están canalizando de una u otra manera la ayuda. ¿Cómo ve usted esa parte en el caso de la ACNUR y las Naciones Unidas? Bueno, yo sé, la ACNUR y Naciones Unidas no solamente son organizaciones reconocidas en el manejo de este tema, sino que buena parte de los protocolos internacionales de actuación en caso de desastres provienen del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Ellas deben saber lo que están desarrollando. Pero el problema no es ACNUR y Naciones Unidas, porque ellos no están manejando todo el protocolo. Ellos estarán haciendo un esfuerzo puntual de haber reconocido alguna apoyo puntual. Yo estuve viendo ahí las imágenes. Entonces, bueno, sí, enviaron una camioneta y un carro y enviarán algunas misiones, pero la experiencia que uno tiene de campo trabajando en desastres, no solamente en el contexto venezolano, sino en el contexto internacional, es que no solo responde ACNUR, responde una gran cantidad de entes, y cuando esos entes no están adecuadamente articulados, siempre hay problemas. El problema clave allí es que esa articulación tú no la puedes hacer en el post-impact. Tú no puedes esperar a que venga el desastre para entonces sentar a todos los actores que pudieran tener interés. Yo leía con mucho interés un grupo de motorizados que estaban haciendo un esfuerzo muy bonito. Ellos jugaron un papel muy importante cuando nosotros trabajamos en Vargas en el año 1999, porque ellos logran meterse por lugares en donde a ratos ningún vehículo se puede meter. Pero entonces te reitero, alguien tiene que organizar a todos estos actores antes del evento y sentarse con ellos y construir acuerdos, establecer protocolos, etc. Entonces, yo estoy seguro que la respuesta de ACNUR va a ser una respuesta que se rige por los estándares que han sido recomendadas para esto, así como pienso que lo puede hacer Cáritas. Creo que la respuesta que están dando también nuevamente, y nunca me canso de aplaudir el esfuerzo que hacen las organizaciones voluntarias de apoyo a emergencias y desastres, un movimiento que en Mérida tiene una masiva participación y tienen instituciones de 50 años voluntarias pues trabajando en el tema, muchas de ellas adscritas a la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate. Es un trabajo muy loable, pero el problema no se centra en estas organizaciones, sino en todo el otro conjunto de actores que con el mejor corazón tratan de hacer lo mejor que se puede, y cuando ese trabajo, como decíamos, no se articula y se coordina adecuadamente, siempre las cosas son un poco más difíciles. Bueno, palabras finales, ingeniero Alejandro, para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, de aquí lo están saludando desde el Táchira, de Maracay, quienes nos están escuchando. Valencia también por allí está presente, quienes nos están escuchando en estos momentos a través de nuestra web de Ritmo Estéreo. Palabras finales entonces a toda la población, más allá de informar lo que usted decía, cuánta gente está padeciendo, ese mensaje de orientación que usted no puede dar como experto ante esta eventualidad. Yo creo que hay 2 mensajes que yo te pediría, por favor, la oportunidad para hacer llegar. Primero, hay un mensaje a la comunidad, a la colectividad en general, en el marco de la crisis que se vive hoy en Venezuela. Yo creo que es muy difícil exigirle, pedirle a las instituciones, en un momento de tan complejo, de tantas carencias, esos actores que trabajan en los bomberos, que trabajan en protección civil, ganando los sueldos que ganan, esos son realmente unos santos. O sea, esa gente hace lo que puede
pero realmente es muy difícil en las condiciones que hay, que el trabajo que se espera de preparación para casos de desastre de estas organizaciones fluya y funcione. Entonces es muy importante que la ciudadanía se aboque a tratar de investigar, de conocer, de tener una idea de dónde está ubicado. Hay mucha gente viviendo en zonas de amenaza, no solamente en el estado Mérida, sino en todo el país. Y es muy importante que cada persona conozca en dónde está ubicado, conozca dónde está la escuela a la que mandan a sus hijos, conozca dónde están las oficinas donde trabajan, y entiendan de que con esos riesgos que se han establecido para ese lugar hay que convivir. Por lo menos es muy lamentable darse cuenta de que la información de la cantidad de lluvia que iba a caer y los mapas de amenaza y las zonas que podían ser afectadas ya se conocían en el Mocotíes, ya se conocían en Tovar antes de que ocurriera este problema. Eso la gente lo puede ver en internet, hay páginas web donde usted puede meterse y darse cuenta, pero la gente no conoce esta información. Entonces, mientras la institucionalidad vaya reponiéndose y mientras las cosas en algún momento aspiramos que vuelvan a la normalidad, la sociedad tiene que empoderar, porque si no, estos problemas les van a pasar facturas mucho más altas de lo que debería. Y el segundo mensaje, que este es mucho más corto, es que a raíz del año 2005 se hizo un enorme movimiento en el país, se hicieron declaraciones políticas, se escribió una ley, se le dio un impulso importantísimo a una ley de gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos, que fue una ley inclusive modelo para otros países de América Latina, que hoy por hoy es completamente letra muerta. O sea, nada de lo que se debería estar haciendo para evitar que las condiciones para que estos desastres ocurran se están tomando en cuenta. Entonces, como tú comenzaste tu programa esta mañana, yo voy a parafrasear a Martin Luther King. Yo también tengo un sueño. Yo siento que en algún momento debe prevalecer la sensatez, debe haber un momento en que la gente entienda que hay que tratar de hacer un poco mejor las cosas. Y no hablo de la protección civil, no hablo de los bomberos, estoy hablando de los actores que definen las políticas de vivienda, de gestión urbana, de educación, de salud, el quehacer económico. Todos esos actores tienen que tratar de entender que donde ellos hacen esas inversiones son suelos en donde hay reconocidos niveles de amenaza sísmica, de movimientos de masa, de inundaciones, de aludes torrenciales o de lo que sea. Entonces hay que hacer las cosas mejor para evitar que tengamos que seguir pagando estas facturas tan duras a futuro. Bueno, ha sido un placer, ingeniero Alejandro Linayo, un honor haberlo tenido en nuestro programa Es Noticia en la Web. De verdad que queda el compromiso, ingeniero, en la oportunidad que podamos tener nuevamente, así sea a distancia como lo estamos haciendo en este momento, usted en Bogotá, nosotros aquí en Mérida, y bueno, le deseamos todo el éxito posible del mundo. Sabemos que usted es un hombre de trabajo, de empeño, y ese sueño del cual usted está hablando lo vamos a lograr, porque así somos los venezolanos y así somos los merideños. Vamos a lograr ese sueño, y ese sueño lo vamos a construir entre todos. Ha sido un placer, ingeniero, realmente tenerlo en esta oportunidad, y bueno, queda el compromiso, como ya le dije, para en otro programa poder abordar este y muchos temas más. Muchas gracias, Jorge Luis, muchas gracias por la oportunidad. Bien, fue el ingeniero Alejandro Linayo, el experto, quien hoy tuvimos la oportunidad y la suerte, y por supuesto agradecer el habernos atendido en esta oportunidad en Es Noticia en la Web.